Tras 8 extensos meses en los que 2K ha lanzado contenido y actualizaciones a WWE 2K24, es hora finalmente de hacer un breve resumen sobre las curiosidades más importantes que el videojuego ha podido ofrecer durante este lapso de tiempo. Con la salida del último DLC el pasado miércoles, el camino de WWE 2K24 llega a su fin. Por lo tanto, como una despedida, en el video del día de hoy veremos 30 minutos de curiosidades de WWE 2K24, la parte final. Las partes anteriores están disponibles en el canal y no se agregarán al video de hoy, sino que serán curiosidades nuevas. Agradecería mucho a aquellos que todavía siguen la serie de curiosidades que apoyen el video con su pulgar arriba, además de mantenerse suscritos para todo lo nuevo que pueda llegar a salir con respecto a WWE 2K25. Sin mucho más, que comience el video. Utilizando una metodología particular para un video de este tipo, tras varios meses y una parte de curiosidades, vamos a dividir las curiosidades según su DLC y tiempo en que las actualizaciones se llevaron a cabo, señalando las cuestiones más importantes de cada uno en tiempos similares. Verán mucho sobre luchadores desbloqueables y los parches, por lo tanto es recomendable que a través de la línea de tiempo de YouTube vayan ubicando cuáles son sus principales intereses para ver el video. Sin más, pasamos con el primer DLC, el ECW Punk Pack. Comenzando con el DLC ECW Punk Pack, tenemos como la premisa importante de este contenido descargable el regreso del originario de Chicago a la serie de videojuegos de WWE, CM Punk. El regreso de CM Punk se produce tras su última aparición en WWE 2K15 y vuelve más fuerte que nunca en conjunto a su canción de Cult of Personality y un nuevo movimiento de entrada. Pero no es el único luchador que hace su regreso a la serie de videojuegos, sino que varias leyendas de la antigua ECW se arman en equipo para volver a WWE 2K24, siendo los nombres de Terry Funk, el Sandman y los Dudley Boyz los elegidos para esta presente entrega. El regreso de Funk y el Sandman se produce tras más de 10 años fuera de la serie, mientras que los Dudley hacen presencia tras firmar contratos de leyenda con WWE y devolver la prestación de sus imágenes para este tipo de proyectos. Grandes adiciones extremas para un videojuego que quiere recuperar aparte de sus leyendas pasadas en juegos del presente. Pero hablando de cuestiones extremas, tenemos que comenzar a hablar sobre las curiosidades que trae este nuevo DLC, que en su momento llegó con el parche 1.08. En primer lugar, una de las más perceptibles durante el uso de nuestros luchadores es que el Sandman tiene un claro corte en la frente al realizar su entrada, producto de un golpe que podemos ver con una cerveza que lleva en su mano. Esto es algo poco usual de ver en los videojuegos de WWE, pero demuestra el gran respeto que tienen los desarrolladores en torno al aura y la personalidad de los luchadores en personaje. Pero el Sandman no llega solo con su cerveza al ring, ya que también ahora nos trae una nueva arma al videojuego, el palo de Kendo, aunque sigue sin ser la única arma agregada, dado que adicional al palo de Kendo tenemos otras 3 armas que plantean darle una inmersión más extrema al videojuego. Estas 3 armas son un tubo fluorescente, una puerta blanca y un bate de béisbol con alambre de púas. Cada uno de los objetos mencionados anteriormente pueden ser seleccionados desde el menú de elección de objetos para el combate, y no tiene un luchador característico necesario para llevar a cabo el combate. Son interesantes objetos que en el pasado los vimos en juegos como Fight Forever y que parece que 2K tendrá más en cuenta a la hora de mejorar la inmersión del juego extremo. A esto se suma también algunas animaciones nuevas en torno a manipular objetos, dado que el Sandman contará con una animación exclusiva a la hora de realizar un movimiento con un palo de Kendo. Dejando de lado el agregado de nuevos objetos, a la hora de un combate extremo tenemos que hablar de las nuevas animaciones que se agregan con el parche 1.08 y el DLC, entre ellas encontrando una nueva para el equipo de Chelsea Green y Piper Niven, el dúo ex campeón de pareja femenino que llegó al juego sin una entrada especial que ahora sí tiene su movimiento propio. Entre los otros luchadores que recibieron nuevos movimientos con el parche son Alba Fire junto con Isla Dawn y el dúo de Tony D'Angelo con Shining Stack Lorenzo. Terminando con los nuevos movimientos, otro que se agrega en menor medida con el DLC es el de CM Punk campeón, una animación similar al de la entrada pero con la finalización donde toma el campeonato y lo exhibe a la audiencia. Una corrección en torno al modo universo que nos permite este parche es que ahora la selección de presentadores se encuentra incluida en el modo universo. Una función que se encontraba exclusiva en el modo de exhibición a partir de ahora también está disponible en el otro modo de simulación. El parche 1.08 en general, a pesar de corregir algunos errores y optimizar el rendimiento del videojuego en algunas versiones, no nos ha dado mucho en tema de correcciones visuales a luchadores, simplemente decantándose por corregir en este caso el modelo de Karrion Kross, quitándole parte de su barba y convirtiéndola en candado.
Una nueva mejoría en el apartado del Royal Rumble que se da tras el parche es ahora la personalización de varios aspectos en el área jugable de esta estipulación. Ahora cuando vayamos a las configuraciones del combate podremos tener dos opciones de cambio, las cuales una es para controlar el tiempo de ingreso de cada luchador a la batalla real y la otra sobre la cantidad de luchadores máximos que queremos en el ring cuando se vayan amontonando. Pasando un poco a unas semanas tras el parche y el DLC, 2K agregó al videojuego nuevos modelos y luchadores ocultos para ser desbloqueados en el modo exhibición, a través del cual es el mayor enemigo de la comunidad 2K hasta el día de hoy, el modo My Faction. Este modo de juego que busca comercializar el método de colección de cartas a través de comprar o conseguir sobres, continúa con una metodología similar a los años anteriores, con la diferencia que ahora, al desbloquear un tipo de carta conocido como Persona Card, te permitirá desbloquear un nuevo personaje para el modo exhibición. Es así como la primera gran polémica con este modo ha sido la implementación de la Roca versión 2024, un personaje en el modo My Faction que supuestamente en su momento se conseguía únicamente a través de muchos intentos con sobres. Algunos usuarios que intentaron conseguir esta carta exclusiva que desbloquea una versión de la Roca con nuevos comentarios y su tatuaje en el brazo renovado, llegaron a decir que este personaje, debido a la cantidad de sobres que debían abrirse para conseguir esta carta especial, llevaba un valor aproximado desde los 100 a 400 dólares. Una locura de solo pensarlo, que dependía de la suerte del jugador. Adicional a esta carta especial de la Roca, se agregó también a la versión de Roman Reigns que podemos ver en el modo carrera, con el cabello recogido. A pesar de que estas versiones oficiales incluyen nuevos comentarios actualizados, la mayoría de estos personajes ya están subidos a las creaciones de la comunidad de forma gratuita. Por lo tanto, quien desea querer descargarlos puede recurrir a creadores como Watchstars que han subido estas recreaciones que son alternativas al personaje regular del juego. Por otro lado, en su momento, al ver el descontento de la comunidad por esta situación con My Faction, 2K decidió abrir una posibilidad de desbloquear a personajes de una manera diferente. Este modo se basa en los eventos mensuales, una manera de desbloquear personajes en el modo My Faction para el modo exhibición, a través de eventos especiales que consisten en combates con requisitos y cartas puntuales que te permiten acceder a desbloquear estas versiones ocultas. Las más conocidas por la comunidad fueron las de Seth Rollins en su versión del escudo 2014, pero también se sumó otra de Trick Williams del 2022. Este modo de desbloquear personajes ocultos se renueva mensualmente, por lo que lo convierte en algo de tiempo limitado que se desconoce si al final del soporte del juego acabará desbloqueando el contenido automáticamente. Más adelante veremos los luchadores que fueron apareciendo en el camino de estas actualizaciones. Siguiendo con algunos huevos de Pascua, WWE durante el momento que comenzó a formalizarse el debut de los Wyatt Six, comenzó a poner mensajes subliminales en toda su programación y redes sociales. Esto incluyó también al videojuego, el cual agregó un código de vestuario que te permitía desbloquear algunas mejorías para la facción, adicional de incluir un video exclusivo sobre que los Wyatt Six estaban cerca de aparecer. Tras unas semanas, finalmente el equipo debutó en televisión, y actualmente la expectativa es que la facción sea agregada para 2K25 como un eje importante en la campaña promocional. Por último, el personaje del demonio Valor ha sido subido a las creaciones de la comunidad con sus comentarios ocultos, movimiento y propia canción. Lo pueden encontrar fácilmente en las creaciones de la comunidad gracias a varios creadores que lo comparten sus versiones sobre el demonio Valor según cada año en los que luchó. Sin más, con todo esto, acaban las curiosidades del primer DLC y parche del juego. A continuación proseguimos con lo que serían los parches 1.09 y 1.10, los cuales en su momento presentaron lo que sería el DLC de Post Malone y Amigos, que traía como protagonista al cantante Post Malone, incluyendo dentro de los luchadores como contenido descargable a leyendas como el Honky Tonk Man, Sensational Sherry, Mosh y Thrasher. Un manager descargable que ingresó con este DLC sería Jimmy Hart. En puntos generales, la mayoría de estos personajes son nuevos en la serie, a diferencia del Honky Tonk Man y Jimmy Hart, quienes regresan a la serie tras varios años fuera y se restauran como leyendas en la serie. A pesar que este contenido descargable pasó desapercibido, el pack de los 40 años de WrestleMania presentó el contenido descargable destacado de esta primera parte, ingresando a la arena exclusiva de WrestleMania 40 tal como se había prometido. Esta arena mantiene el formato de la selección entre el día y la noche, y al ser seleccionada desbloquean nuevos comentarios en los luchadores que participaron del evento, dando opiniones de acuerdo a los acontecimientos ocurridos en el Pague por Ver. Es un gran agregado para los que tienen la versión más importante del juego, que se complementa con los atuendos especiales de WrestleMania que comprenden a recrear algunos luchadores con sus indumentarias en cierta edición del magno evento. Fuera de esto, el parche 1.09 no destaca por mejorar ningún aspecto del juego,
agregando contenido para el modo My Faction como modelos ocultos para cartas especiales. Estos modelos ocultos responden tanto a una versión clásica de Becky Lynch como una retro de Chad Gable durante su tiempo en American Alpha. Llegado el parche 1.10, las novedades siguen iguales, nuevo contenido para el modo My Faction, pero en este caso siendo añadidas versiones en 64 bits de algunos luchadores selectivos. Siendo el parche que introdujo el contenido descargable del juego este mes, un añadido nuevo al selector de armas es el megáfono de Jimmy Hart, el cual puede ser seleccionado como mencionamos en la primera parte del video como los ajustes del combate. Sin embargo, un arma exclusiva del luchador es la famosa guitarra de Honky Tonk Man, dado que usando a este luchador durante un combate tendremos habilitado el poder usar su arma especial. Un detalle interesante que fue corregido y que lo sabemos gracias a las notas del parche es que la presentación de Samantha Irvine fue mejorada en algunos luchadores, tales como Ilja Dragunov y Bron Breakker, agregándole mayor emoción a la hora de pronunciar sus nombres. Además, ahora los remates que requieran de la acción de acercarse a la esquina para su ejecución se realizarán en un mejor tiempo acorde a la finalización de la burla. Esto se corrige, dado que anteriormente la diferencia de tiempo entre la burla previa y el remate era irrealista, algo que ahora parece haberse corregido para la rápida ejecución de los mismos. Un detalle que no había notado durante la selección de combate por campeonato es que también se puede poner en juego el maletín de dinero en el banco, algo realista teniendo en cuenta que en ocasiones el contrato se pone en juego entre los propios luchadores. En el apartado de movimientos nuevos se incluyeron las animaciones de Io Sky campeona y una nueva para la entrada en solitario de Dayat. A pesar de que la animación de Io Sky llega un poco tarde, dado haber perdido el campeonato hace un tiempo, nunca se sabe si puede llegar a obtener nuevamente el título en algún momento en lo que queda hasta 2K25. Siendo Sherry una luchadora nueva en este DLC, 2K aprovechó la oportunidad de integrarla con los luchadores ya establecidos del roster, agregándola como aliada de Shawn Michaels e implementando una animación en equipo entre ambos que busca recrear el dúo de 1992. Aunque eventualmente este parche no presenta grandes cambios, para la actualización siguiente 1.11 se hicieron algunos relevamientos para optimizar el rendimiento general del modo en línea. También se modificaron algunas cuestiones en el modo gerente general, tales como ajustar el precio de luchadores, logística y las ganancias propias por los shows semanales. Sin embargo, lo que más destacó de este parche entre los jugadores fue la cantidad de errores nuevos que se crearon en áreas como las creaciones, la inteligencia artificial y la cantidad de problemas que en el área de juego en línea. Radicalmente, con el lanzamiento del siguiente parche 1.12, los problemas con respecto a la inteligencia artificial fueron corregidos y se hicieron varias modificaciones al mercado de cartas en My Faction. Un luchador que se agregó en este parche para el modo My Faction fue la versión retro de Randy Orton 2009, retomando el modelo que vimos en 2K23, pero que su modo de desbloqueo se centra en recopilar artículos como indumentaria y objetivos extras dentro de los sobres. A partir de esta actualización, la mayoría de cartas tipo Persona Cards están disponibles en la tienda de cartas para comprarlas a través de puntos de experiencia con las victorias dentro del modo My Faction. Con esto acabaría todo sobre el nuevo DLC de Post Malone y amigos. Llegamos a un contenido descargable polémico, el Pat McAfee Pack, uno de los DLC más innecesarios, pero que cuando nos adentremos en ver qué cosas agregaron para compensar a los jugadores y suavizar la crítica, quizás vale la pena hasta cierto punto. Previo a este contenido descargable, obtuvimos el parche 1.13, el cual añade nuevos movimientos y tiene mejoras de estabilidad dentro del juego. Antes de hablar de los nuevos movimientos destacados que se agregaron con este parche, tenemos que hablar del DLC de Pat McAfee. Este contenido descargable, como su nombre lo indica, incluye al protagonista, al propio Pat, quien en la televisión ha sido un personaje recurrente en la mesa de comentaristas y habitualmente solía luchar desde 2022. Siendo aplazada su presencia en los videojuegos de WWE, finalmente para 2024 el personaje de televisión acaba apareciendo en este medio digital acompañado por otros invitados no tan deseados. Para este contenido descargable también se agregan a otros 4 personajes. Estamos hablando de T.J. Smith, Boston Connor, AJ Hawk y Darius Butler. Estos personajes son personas recurrentes en los programas de Pat McAfee, por lo que por alguna razón fueron añadidos al juego en conjunto con el protagonista. Estos personajes no presentan algo destacable por mencionar, sin embargo 2K se las arregló para meter al videojuego una nueva mecánica y arma como es una pelota de fútbol americana. Siendo una mecánica poco promocionada, 2K sigue apostando por mejorar el arsenal de armas utilizables en el videojuego, y tal como lo fue la chancla en un principio, ahora el balón de fútbol americano es un arma recurrente que puede utilizarse en cualquier combate seleccionándose desde el menú de combate. Incluyendo esta edición nueva a la jugabilidad de WWE 2K24, esta actualización es bastante reconocida por los nuevos movimientos que se agregan para rescatar el pobre contenido descargable.
añadiendo movimientos tales como el Coffin Drop de Darby Allin y el Hidden Blade de Will Ospreay, remates interesantes en conjunto a otros extras que son pertenecientes a otros luchadores independientes. Es un gran punto positivo para 2K que continúe dando a los jugadores movimientos de este calibre, a pesar de ser del arsenal de luchadores que no forman parte de la compañía. Otro movimiento agregado que se complementaría posterior al DLC de septiembre es el finisher en conjunto del equipo de Jade Cargill y Bianca Belair, un gran movimiento que se complementa para no dejar tan vacío el dúo. En otra curiosidad descubierta durante la transición del DLC y el parche es que los campeonatos en pareja se pueden poner en juego en los combates de tríos. Así es, tal como lo escuchas, por alguna razón el juego no detecta las diferencias entre combates en pareja y de tríos con la estipulación de la celda infernal. Por lo tanto, permite poner en juego los campeonatos de forma imaginaria, dado que a pesar de poner los títulos en juego, no recibiremos ninguna cinemática que haga referencia a estos, simplemente cuando acabe el combate. Otra mini cuestión relacionada a los temas de entrada es que uno de los luchadores añadidos en este DLC ocupará una canción que anteriormente perteneció a otro luchador. Estamos hablando de AJ Howe, quien tiene asignado en su tema de entrada el antiguo tema con el que debutó Tyson Kidd en WWE. Extraña elección por parte de 2K para asignarle una canción a estos personajes, pero es algo que los fans han notado con forma notoria analizando el nombre de las canciones. Finalmente, como modelos añadidos en este parche para el modo My Faction, posiblemente desbloqueables para el modo exhibición, encontramos estas versiones de La Roca y Hulk Hogan en forma de muñeco, en lo que representa la continuidad de relación entre la creadora de juguetes de WWE y la propia 2K para promocionar los muñecos en el formato de videojuegos. Con esto finaliza el periodo del peor contenido descargable hasta la fecha en un videojuego de WWE. Transportándonos al tiempo al mejor DLC de WWE 2K24 este año, el videojuego recibiría dos actualizaciones previas, siendo las versiones 1.16 y 1.19 las que llegarían al videojuego. El parche 1.16 se dedica solamente a agregar contenido para My Faction y corrección de algunos errores en los modos de juego en línea. Por otro lado, el parche 1.19 en general prepara el camino para el DLC, corrigiendo errores en aspectos del modo universo y el árbitro especial. Este parche trajo también como añadido el personaje de Big Papa Pump, Scott Steiner, como Persona Car. Por lo tanto, desde ese momento ya se podía buscar su carta a través de los sobres del momento para desbloquearlo en el modo exhibición. Otro de los personajes que se añadirían con el parche es el de Juan Cena, la versión mexicana del propio John Cena, y también una personificación del atuendo de Dominic Mysterio en el pasado WrestleMania 39. Finalmente, llegamos al ansiado DLC Global Superstar Pack, el contenido descargable más esperado desde el lanzamiento del juego, que incluye algunos luchadores nuevos y otros que regresan a la serie de cara al futuro. Entre los nuevos personajes encontramos a Jade Cargill, Dragon Lee y Lyra Valkyria. Por el lado de los luchadores que regresan, quizás la que menos tiempo tuvo que esperar para regresar a la serie es Nia Jax, quien vuelve tras su última vez en 2K22. Otra que también estuvo fuera por corto lapso ha sido Kairi Sane, quien tuvo su última participación en 2K20, para esta edición regresa como parte de las Kabuki Warriors. Entre las leyendas que se incluyen en este DLC, a diferencia de anteriores contenidos descargables, en esta ocasión se decide apostar por talento no tan lejano, trayendo de regreso a Michelle McCool a la serie de videojuegos. Tras 14 años fuera, McCool regresa a los videojuegos de WWE, pero sin Layla en esta ocasión. Finalmente, el siguiente es Carlito, quien llevase fuera de la serie casi 15 años, hizo su regreso en este DLC con su versión actual junto al día del juicio. Este objeto, aunque no parece la gran cosa, su utilización es muy divertida, dado que tiene una mecánica donde Carlito podría masticar la manzana y posteriormente escupirla al oponente, tal como solía hacerlo en la televisión. Increíblemente detallada la manzana, una vez que sea utilizada y sea dejada sobre el ring, contará con el detalle de haber sido mordida. Una característica que muchos jugadores aprecian de algunos luchadores es la capacidad de poder remover algunas partes del atuendo de los luchadores a la hora de un combate. Esta mecánica, a pesar de estar centrada únicamente en los tirantes, se ha extendido ahora a las rodillas de Dragon Lee. Dado que si utilizamos los mismos controles para remover los tirantes, ahora podremos bajar una rodillera del luchador, que servirá para finiquitar el combate en un caso realista. Dragon Lee también cuenta con una animación exclusiva durante las luchas, dado que si se le intenta hacer un ataque en el esquinero, el personaje tendrá un reversal nuevo que a simple vista luce grandioso. Esto también aplica para Lyra Valkyria, quien ahora cuenta con dos movimientos nuevos exclusivos, uno que reversa un golpe de pie y el siguiente que es un ataque al oponente contra las cuerdas, donde amaga con saltar pero se queda en la parte exterior del ring. El reversal de este movimiento también luce bastante brutal y es exclusivo.
Para el caso de la gran Michelle McCool, su personaje tiene una animación oculta para una compañera en las creaciones de entrada, dado que si creamos un equipo con ella, podremos ver a la hora de seleccionar un movimiento que existe uno llamado Way Cool. Este movimiento busca recrear el dúo con Layla a pesar de saberse que obviamente ella no se encuentra en el juego. Adicional a este movimiento de entrada, también se encuentra uno de victoria para ambas. Además del equipo en pareja de McCool y Layla, Kairi Sane regresa a 2K24 con las Kabuki Warriors, el dúo entre ella y Asuka que vuelve fuerte en el videojuego, incluyendo el equipo ya formado y con un completo listado de movimientos exclusivos del equipo, tanto de entrada, victoria y durante el combate. Por el lado de Nia Jax, su personaje tiene un movimiento de entrada con campeonato oculto, siendo el de campeón genérico 4 el que encaja perfectamente con sus movimientos. Acabando con las curiosidades de los luchadores que forman parte de este DLC, Jade Cargill recibe un movimiento nuevo para su personaje, y se trata del Super Jader, una recreación de su remate de pie pero en el esquinero para causar más dolor. La finalización del remate, si se utiliza el pin combo, mostrará cómo la luchadora poco a poco va soltando al oponente con una forma particular. Acabando con los detalles interesantes en torno al DLC y parche, el videojuego acabó recibiendo semanas después un nuevo parche interesante a analizar, siendo el parche 1.22 el que trajo toda la atención de los jugadores. En primer lugar, 2K confirmó para octubre que el videojuego incluiría un DLC secreto, que acabó revelándose tiempo después que se trataba de un contenido descargable especial sobre Bray Wyatt, el cual incluye varias de las versiones pasadas del Devorador de Mundos y una nueva versión del Uncle Howdy. Entre estas versiones pasadas, la más importante sería el atuendo de Wyatt que jamás pudimos ver en televisión, un modelo exclusivo del demonio que quedará inmortalizado ahora en la serie de videojuegos como posiblemente la última versión de Bray Wyatt. Más adelante hablaremos sobre este bonus DLC. El parche, además de confirmar este DLC secreto, también trajo el contenido renovado de My Faction que muchos estaban esperando, las versiones retro de CM Punk. El originario de Chicago, que fue incluido durante el primer contenido descargable del videojuego, ha recibido nuevas versiones en WWE 2K24, y la gran noticia es que These Five Burns está finalmente de regreso en la serie. Lo que parecía ser algo imposible para estos tiempos, 2K lo ha conseguido al intentar recrear a la versión Stride Edge del 2010. Estas recreaciones se representan en tres modelos particulares, una con Punk con cabello largo, otra con máscara y otra donde se lo presenta calvo. A pesar de las particularidades de estos modelos, el regreso de la canción tan mítica como These Five Burns ha hecho mucho ruido en la comunidad, dado que también puede ser seleccionable en el jukebox del juego como canción de menú, e incluso para poner a nuestro luchador. El problema es que obviamente hay que conseguir a la persona card de estos modelos para desbloquear el acceso total de estos personajes. Sin embargo, si te interesa solo el tema de entrada, en las creaciones de la comunidad puedes encontrar de forma gratuita recreaciones del personaje que tienen incluidos en su modelo la canción del 2010. Eventualmente tendríamos que creer que todo esto puede ser una señal del contenido que podríamos ver en 2K25 como un adelanto, dado la particularidad de lanzar un personaje como este y las cuestiones de licencia, lo que abre muchos caminos a sobre qué podría ocurrir si Punk es el luchador del showcase del próximo año. Regresando con el bonus de DLC, este contenido descargable tiene valor de $10 y busca ser una sorpresa anual del videojuego tal como lo fue el año pasado el caso de la edición Bad Bunny. Este contenido descargable incluye dos versiones alternativas de Wyatt, una en versión Mattel con Live Sphere y la versión nunca antes vista en televisión del Devorador de Mundos. Además, incluye una versión mejorada del Uncle Howdy que habíamos recibido en el videojuego, ahora sí finalmente con el rostro escaneado de Boo Dallas detrás del personaje. Adicionalmente, se presenta de forma oficial el campeonato especial del demonio Bray Wyatt, el cual cuenta con comentarios exclusivos. El campeonato originalmente, como deben recordar, iba a aparecer por primera vez en 2K22, pero debido a la eliminación de última hora del personaje, todo el contenido de Wyatt fue removido. El personaje de Mattel de Wyatt refleja cómo 2K se ha acomodado con estas versiones de muñecos de los jugadores, por lo que no sorprendería en un futuro lanzaran un contenido descargable de solo personajes en forma de muñecos. Es un contenido descargable cuanto menos curioso de acuerdo a posibles planes futuros sobre cómo 2K podría homenajear la vida del Devorador de Mundos, viendo que por lo menos sigue habiendo actualizaciones que continúan dando relevancia a Bray Wyatt en un rol importante. Como detalles interesantes de este contenido descargable, la versión de Mattel de Wyatt incluye la canción de Live Sphere, un tema de entrada que no vemos desde 2K19 y que con este bonus DLC es posible agregar al jukebox y hacer cambiado a otros luchadores. Si están interesados en la versión sin máscara del Uncle Howdy, pueden recurrir a las creaciones de la comunidad que han podido recrear una versión bastante buena del personaje actual en televisión.
Si se revisa la nueva versión de Bray Wyatt que se lanza con este contenido descargable, podemos apreciar detrás de la máscara que el personaje del demonio se convertiría mucho más retorcido, ya que ahora agregaría una máscara adicional en la parte trasera de la cabeza, en señal de que podríamos haber visto un desarrollo del personaje a través de esta nueva personalidad pegada a su cabeza. Habrá que esperar si el nuevo grupo de los Wyatt Six hará algún desarrollo en torno a esta nueva personalidad. Llegando casi al final de las curiosidades de WWE 2K24, llegamos al último DLC confirmado hasta la fecha del videojuego, el WCW Pack, que llega también con el parche 1.24. En puntos generales, con el parche no parece que vayan a haber correcciones importantes de cara al final del soporte del juego. Está claro que los esfuerzos ya están caminos a 2K25, el cual, si sigue todo como lo planeado, debería estar llegando en un plazo similar al de las últimas entregas de 2K, desconociéndose aún las plataformas en las que eventualmente debería llegar. El parche agrega contenido para My Faction, en lo que es uno de los últimos eventos que tendrá el juego de manera exclusiva, siendo un evento World Pack del nuevo orden mundial, que agrega 5 nuevos personajes bajo la premisa de esta facción. Los luchadores son Curt Hennig, Scott Steiner, Hollywood Hogan, Randy Savage y Lex Luger. Estos personajes serán posibles de desbloquear próximamente cuando llegue el evento en cuestión a My Faction. Continuando con el contenido descargable, el nuevo DLC agrega 5 nuevos luchadores, entre ellos a Diamond Dallas Page, el Iron Sheik, el Great Muta, Mr. Perfect y Lex Luger. Estas leyendas en su mayoría hacen su regreso a la serie jugable tras algunos años fuera, pero el único que resalta como una nueva leyenda es el Great Muta, quien llega al videojuego en su versión más joven durante su paso por la promoción de Atlanta, y con 2 nuevos atuendos disponibles para elegir. Adicional a los luchadores, como un detalle de última hora, 2K decidió agregar una nueva arena para los jugadores que tengan el DLC, añadiendo la arena de WCW Fall Brawl, que puede ser utilizable en los combates Wargames. Comenzando ahora sí las curiosidades con los luchadores que integran este DLC, el Great Muta se integra a la lista de luchadores que al finalizar un combate extenso tendrá su pintura facial removida o desgastada. También cuenta con una venganza particular, donde el personaje escupirá un líquido verde cuando utilice la habilidad de distracción para inmovilizar al oponente. Fuera del Great Muta, el Mr. Perfect se une al listado de luchadores que pueden remover sus tirantes, ejecutándose de la misma manera que se realiza con el resto de personajes. Mr. Perfect cuenta con animaciones exclusivas, como la de tirarlo a la esquina, debido a que si se lo intenta llevar a esa parte del ring con fuerza, venderá de forma sobreactuada el golpe. Esta sobreactuación también se verá reflejada cuando se le arroje un objeto como una silla, donde veremos al luchador dando una vuelta exagerada. Lex Luger cuenta con un detalle interesante durante su entrada, removiéndose el atuendo de ingreso cuando está por terminar la misma. Por el lado del Iron Sheik, uno de los luchadores menos promocionados con este contenido descargable, el luchador tiene una burla y carácter más agresivo, dado que podremos verlo ejecutando burlas donde inclusive escupe al oponente. En puntos generales, estas son hasta el momento las curiosidades que nos deja este último DLC de WWE 2K24, esperando que haya algún nuevo descubrimiento a futuro, pese a que el camino del videojuego está llegando a su fin. Llegando para épocas de fiestas, me parecía genial hacer este recopilatorio de cuestiones interesantes sobre WWE 2K24, además de poder compensar el último tiempo que no he subido contenido resumiéndoles lo mejor del videojuego. 2K24, en mi opinión, ha sido un gran juego que eleva en algunos aspectos la vara sobre el realismo y características especiales, pero todavía tiene mucho camino por mejorar, más que nada en el aspecto de desbloquear personajes de forma gratuita o incluyéndolos en parte de contenido descargable, sin llevar a que se gasten cifras extremas por abrir sobres y ver qué toca. Habrá que esperar el próximo año si el videojuego sale para las consolas de anterior generación o tendremos un cambio en general sobre el panorama de los videojuegos de WWE. Sin mucho más, los invito a suscribirse y apoyar con su pulgar arriba si el video les ha gustado, y los leo en la caja de comentarios para saber qué les ha gustado de 2K24, además de qué cosas pueden mejorarse de cara al futuro de la serie. Sin nada más que decir, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.